Se ha separado a la vicepresidenta de su cargo, impidiéndole ejercerlo. Sí, lastimosamente es un tribunal que está cooptado. Lastimosamente es un tribunal que está cooptado. Una mala experiencia para la vicepresidenta, un pésimo precedente para la ciudadanía y para la democracia. El Tribunal Contencioso Electoral determina a través de una sentencia de uno de sus jueces electorales, que una demanda presentada por violencia en contra de la vicepresidencia Verónica Abad es calificada, y prácticamente con ello, en su sentencia, determina que la vicepresidenta Verónica Abad es sancionada con 2 años que se le retira sus derechos políticos. En consecuencia, no podría o no va a poder desempeñar cargo público. En consecuencia, prácticamente termina ya su gestión, en este caso como vicepresidenta de la República, y se corta todo este entramado que se había dado en torno a que si es que puede asumir como presidenta, si es que es la vicepresidenta. Con esta decisión de un juez del contencioso, prácticamente se pone fin a esta larga telenovela. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Aldrin Gómez, importante constitucionalista de nuestro país, que se encuentra acá en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, se suscribe, le da la campanita, y esto pues ayuda muchísimo a seguir ampliando esta cobertura que tenemos con todos ustedes. En las redes sociales de Global Opinion, en cambio, usted encuentra la coyuntura noticiosa, informativa del país y a nivel internacional de lo que está ocurriendo en ese momento, en la actualidad. Así que también sigan las redes sociales de Global Opinion en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, doctor Aldrin, por estar acá en la programación. Bueno, desde su punto de vista, esto era como que una crónica de una sanción, de una destitución, de un retiro de los derechos anunciada para la vicepresidenta Verónica Abad. ¿En qué condiciones queda en este momento la doctora Abad, doctor Gómez? Bueno, buenos días, don Osvaldo. Un placer estar con usted y con toda su distinguida audiencia. Hay algunas situaciones que sí nos llevan a nosotros a debatir si la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral es legítima y por ende puede o no puede ser impugnada ante la Corte Constitucional, básicamente por 2 vías, pero eso lo hablaremos luego. Ya, pero no es que esto que decide el Tribunal Contencioso en materia electoral es de última instancia, doctor Aldrin. A ver, no en este momento, si bien nos encontramos en periodo electoral, lo que ha resuelto el Tribunal Contencioso Electoral de cierto modo no tiene nada que ver con las elecciones, y la Corte Constitucional ha sido clara en determinar que el Tribunal Contencioso Electoral es la máxima autoridad en periodo electoral en situaciones referentes o que tengan que ver con las elecciones. La sanción por violencia política en contra de la canciller de la República naturalmente no tiene nada que ver con las elecciones que está ocurriendo el día de hoy. Por ende, yo considero que la sentencia o una eventual sentencia confirmatoria de la sanción de la vicepresidenta de la República es susceptible de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ante la Corte Constitucional. Así Es decir, es. todavía el asunto podría ser peleable, digamos. Así es. ¿Y por qué podría ser peleable? Porque aquí la gente tiene que entender lo siguiente. En un primer momento, el artículo 64 de la Constitución determina que los funcionarios públicos son sujetos de ser suspendidos en sus derechos políticos por las causales que determina la ley. En este caso, esas causales eran de cierto modo reguladas son reguladas por el Código de la Democracia. Sin embargo, ahora el escenario cambia a partir de 3 dictámenes de la Corte Constitucional, dentro de los cuales conoció, entre otros, pues estos decretos ejecutivos en los que se entregaba la presidencia a la señora Yeliber, y de igual manera unas acciones de protección que propuso de igual manera la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional en estos 3 dictámenes? Dijo que las causales de cesación previstas en el artículo 145 le alcanzan a la vicepresidenta de la República por disposición expresa del artículo 150. Dicho de otro modo,
La Corte dijo que no puede establecerse ni siquiera a través de normas infraconstitucionales otras causales de cesación o de ausencia temporal o definitiva de la vicepresidenta de la República. ¿Y por qué dijo esto la Corte Constitucional? A propósito de lo que el presidente Noboa decía de que ha habido una ausencia temporal de la vicepresidenta de la República porque no se ha presentado ante su lugar de trabajo. Entonces la Corte aclara esto y dice, creo que yéndose más allá de lo que se le ha preguntado, que ninguna norma infraconstitucional puede determinar causales para separar tanto al presidente como a la vicepresidenta de la República. Entonces, si usted se fija, el Tribunal Contencioso Electoral lo que hace es prácticamente suspender los derechos políticos de la vicepresidenta de la República por 2 años, lo que implica o lo que le obliga a la vicepresidenta a ausentarse primero temporalmente y luego ya después de los 3 meses definitivamente, lo que le impide ejercer el cargo. Entonces, yo creo que por ahí podría ir una eventual impugnación e inclusive un eventual incumplimiento de dictamen de la Corte Constitucional. Que pesaría sobre este juez Ortega, digamos. Sobre el juez Ortega y dependiendo de lo que haga el Tribunal Contencioso Electoral y al Pleno, si se confirma la sanción, también sobre el Tribunal Contencioso Electoral. Ya, pero la vicepresidenta señala que esta es una cortina de humo, desde luego, y que el juez Ortega ha procedido sin pruebas en su contra para dictaminar esta situación de violencia política. Pero la vicepresidenta también había presentado otras, impugnaciones, otras situaciones en torno a lo mismo, casi lo mismo, pero fueron desechadas. Como que no se entiende mucho este asunto, por qué a ella sí y por qué no. También, doctor Aldren. Claro, entiendo ya que en el proceso, lo que dijimos primero es respecto a los dictámenes de la Corte, ya en el proceso en sí, entiendo que los abogados que han llevado estas causas están indicando que ha habido sobre todo violaciones de la motivación y del derecho a la defensa, porque primero no se le ha permitido presentar prueba a la vicepresidenta de la República y por otro lado lo que dicen es que se le ha juzgado y se le ha sancionado con prueba ilícita, con prueba que no ha seguido pues el procedimiento de resguardo que debe tener toda prueba, no solo en materia penal, sino también en todo tipo de procesos judiciales. Eso es lo que a breve rasgos hemos visto de lo que han dicho los abogados de la causa, pero claro, abriría la puerta también para una nueva vulneración de derechos, como también es la garantía de defensa y la garantía de motivación. ¿Usted le ve que podría haber vulneración de derechos de la vicepresidenta Verónica Abad? Me parece que sí hay una vulneración de derechos, sobre todo al ser juzgado por el juez competente, el derecho al juez natural, lo que se conoce. ¿Por qué? Porque si la Corte dijo que solo el presidente y la vicepresidenta pueden ser removidos por las causales del artículo 145 de la Constitución, no podía el Tribunal Contencioso Electoral, o mejor dicho, no era el juez competente para, de cierto modo, separarla del cargo, porque eso es lo que ha pasado de ahora. Se ha separado a la vicepresidenta de su cargo, impidiéndole ejercerlo, lo que determina o conlleva una ausencia temporal y posteriormente definitiva. Claro, pero dirán esto es objeto de interpretación también por parte del juez en torno a lo que dictaminó la Corte Constitucional, doctor. Es que me parece que no ha sido ni siquiera objeto de interpretación. El juez ha hecho caso omiso de lo que ha dicho la Corte Constitucional, que puede gustar o puede disgustar, y yo tengo ciertos reparos con los fallos de la Corte Constitucional, pero no es que la Corte deja abierto el espacio para que los jueces consideren o interpreten si tienen o no la potestad de sancionar y suspender, sobre todo al presidente o a la vicepresidenta. La Corte Constitucional dice de manera expresa que no cabe la suspensión, la destitución o la destitución, la suspensión, la destitución o suspensión de derechos del presidente o de la vicepresidenta por otras causales que no sean las previstas en el artículo 145. Y eso naturalmente, y luego inclusive la Corte advierte y dice, de esta manera no es admisible siquiera que normas infraconstitucionales establezcan casos que signifiquen causales de la separación del cargo de presidente y vicepresidente, lo dice de manera expresa. O
O sea, no es ni siquiera acá que tienes que interpretar o hacer un ejercicio de interpretación grandísimo para llegar a la conclusión de que no podías haber hecho eso con la vicepresidenta de la República. Yo le decía, es muy claro lo que usted está señalando en este caso. La única manera de que cesar o salir de un presidente o vicepresidente sería por terminación del periodo presidencial, en este caso por renuncia voluntaria, aceptada por la Asamblea Nacional, por destitución de acuerdo con lo que dispone la Constitución, el juicio político, o por abandono del cargo comprobado. No, ninguna de estas, pues, ¿no? Porque es por violencia política la que le están sancionando. Así es. Ninguna de esas causales entra dentro del tema de una suspensión de derechos por haber cometido una presunta infracción de violencia política. Esperemos, aunque lo dudo, que el pleno del Tribunal Contencioso Electoral pues revierta lo que ha hecho el juez de primera instancia y naturalmente pues se deseche la denuncia que se ha propuesto en contra de la vicepresidenta, porque si no lo hacen, yo considero, al menos es mi criterio personal, que sí se estaría incumpliendo los dictámenes de la Corte y que además se abriría la puerta para una eventual acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Usted dice, espero, pero no lo creo, dice en este caso, que el Pleno del Contencioso pueda echar abajo lo que dice este juez Ortega. ¿Por qué razones, doctor? Mire, yo lastimosamente en el Tribunal Contencioso Electoral no creo, desde que se removió de manera irregular, sobre todo a su presidente de la República, al presidente del Tribunal Contencioso, al doctor Fernando Muñoz, con unas argucias ahí medio raras que se hicieron. Y desde ahí ya se vio cuál era la verdadera intención de tomarse la presidencia y por ende el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, me parece que el Tribunal Contencioso Electoral ya no es un tribunal imparcial, ya ha sido un tribunal que no brinda esas garantías del debido proceso que deben tener todos los justiciables, y por esa razón yo me temo mucho que el Pleno del Tribunal Contencioso pues confirmará la sentencia de primer grado. Ahora, pero ¿quién en este caso se toma el contencioso electoral, doctor? ¿Qué intereses están de por medio? Mire, lo que pasa es que tome en cuenta usted que siempre ha habido creo que un interés del gobierno de no permitir que la vicepresidenta de la República acceda al cargo, y hemos visto pues que se ha valido de una serie de, digámoslo así, argucias o de situaciones que han conllevado inclusive la inobservancia directa de la Constitución, y así lo dijo entre líneas la Corte Constitucional, que también nos metió nuevamente en este lío. Pero me parece que no le podría yo asegurar quién se está tomando el Tribunal Contencioso Electoral, pero de que no es un juez o un tribunal imparcial, de eso estoy seguro. Entonces estaría cooptado este tribunal. Sí, lastimosamente es un tribunal que está cooptado. Yo creo que a futuro los ciudadanos deberíamos rever si es necesario una justicia electoral, o si se hace como sucede en otros países, que sean los tribunales contenciosos administrativos los que revisen las decisiones inclusive de los órganos administrativos electorales. Ahora, esta sentencia de este juez Ortega determina que ya la vicepresidenta no puede asumir sus funciones, no puede hacer absolutamente nada, o todavía habrá que esperar el tema del pronunciamiento de una posible apelación ante el Pleno. Hay que esperar, todavía la sentencia no ha sido ejecutoriada porque todavía está pendiente la presentación del eventual recurso de apelación, que deberán presentarlo ante el Pleno, el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces no es que la sentencia de primer nivel es de inmediato cumplimiento. Todavía no se ha ejecutoriado y por ende no tiene que cumplirse la sentencia hasta que sea revisada por el superior. ¿Tiene algún tiempo perentorio el Pleno? 3 días. El Pleno por lo general tiene 10 días para resolver la apelación, pero suelen tomarse un poco más. Y en la figura legal, ¿cómo queda entonces ahora, doctor? Es que mire, lastimosamente, en el caso de que llegase a confirmarse la sentencia de primer nivel por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, ahí sí la sentencia ya está ejecutoriada, podrá presentarse una aclaración y ampliación, pero más allá de eso no se podrá hacer sino ante la Corte Constitucional. Pero
la eventual presentación de una acción extraordinaria de protección no suspende los efectos de la sentencia impugnada. No suspende. Entonces, no suspende. Entonces, en ese caso, prácticamente la vicepresidenta Abad perdería sus derechos políticos, lo que la inhabilitaría para ejercer el cargo de vicepresidente. Y ahí sí podemos hablar, de momento, de una ausencia temporal de la vicepresidenta de la República. Pero ¿qué corresponde ante esta ausencia temporal? Porque está dada, porque inclusive el juez Ortega notifica ya al Ministerio del Trabajo, ¿no? de esta sentencia y de lo que ocurre con la situación política y legal de la vicepresidenta. Bueno, ante la ausencia temporal de la vicepresidenta de la República, lo que procede es que el presidente de la República tiene que remitir una terna a la Asamblea Nacional con 3 nombres y es la Asamblea Nacional la que elegirá al nuevo vicepresidente o vicepresidenta. No es que, como estaba pasando con un decreto ejecutivo, No. él puede designar a una persona como vicepresidente. No puede hacerlo, no, porque ahorita estamos hablando ya de que se ha configurado una ausencia temporal de la vicepresidenta de la República, en cuyo caso la Constitución es clara en regular que en ese caso se tiene que remitir una terna de 3 nombres a la Asamblea para que sea la Asamblea la que elija a la vicepresidenta de la República. Pero va a pasar el tiempo, pues, doctor. No sé si se alcance, la Asamblea pueda conocer, se envíe la terna. Estamos ya a las puertas de una campaña electoral de segunda vuelta. Así es. Pero lastimosamente la Constitución... ¿Y ese vacío? ¿Qué pasa con este vacío? Es que, a ver, no hay un vacío. Lo que pasa es que puede ser que, claro, los términos no nos den, pero eso es indiferente para la Constitución. La Constitución determina que si hay ausencia temporal, mandas una terna de 3 a la Asamblea y la Asamblea elige. ¿Cuánto se tome la Asamblea, cuánto se tome el presidente de la República en enviar la terna? Eso ya será problema de cada una de las instituciones. Naturalmente no podemos estar sin vicepresidente de la República. Y a eso se le debe sumar que el 13 de abril posiblemente Daniel Noboa deje de ser presidente o pues se resulte ganador. Entonces, ese tipo de cosas ahorita son inciertas porque no sabemos qué es lo que podrá resolver primero el Tribunal Contencioso Electoral. Claro, pero nos quedaríamos con un vacío, le decía, para el tema de la vicepresidenta. Ah, claro, obviamente, hasta que el presidente no remita la terna a la Asamblea Nacional, no hay vicepresidente nomás. Y peor aún, hasta que no se elija por parte de la Asamblea, no hay vicepresidente de la República. ¿Y quién le reemplaza al presidente entonces? ¿Habrá una línea de sucesión? Es que esa es la línea de sucesión. A ver, es que por eso es que el presidente tiene la obligación de hacerlo de manera inmediata. Si se configura la ausencia temporal, lo que tiene que hacer el presidente de la República es remitir inmediatamente la terna y la Asamblea elegir inmediatamente la terna. Porque no es que la Constitución regula, digamos así, un régimen de excepción en el que al presidente no le da la gana de remitir la terna a la Asamblea o a la Asamblea no le da la gana de seleccionar al vicepresidente de la República. La Constitución es clara y por ende es que se tiene que hacer las cosas de manera ordenada, célere y conforme dice la Constitución. Y designar, aunque sea para un poquito tiempo, un vicepresidente. Para el tiempo que sea. O sea, por eso le digo, o sea, la Constitución es indiferente. La Constitución no le dice, en el caso de que faltase un mes para terminar el periodo presidencial, no se elegirá vicepresidente de la República o se podrá elegir mediante decreto. No. Se ha configurado una ausencia temporal de la vicepresidenta de la República, se manda una terna inmediatamente, Asamblea elige vicepresidente de la República. La doctora Abad, en consecuencia, prácticamente está fuera de la vicepresidencia. Todavía no, hasta que no se resuelva el recurso de apelación. Pero evidenciando las posibilidades, digamos, estaría... Es muy probable que quede fuera de la contienda política. Ahora, naturalmente yo no sé si lo que le afecta ahora a ella es no poder acceder a la vicepresidencia de la República, porque recordemos que son 2 las sanciones, ¿no? Una, la inhabilitación por 2 años. Y la otra, la pecuniaria. Y la otra, la pecuniaria. Que es bastante fuerte, que ¿no? es bastante dinero también. Estamos hablando, me parece que son de 30 salarios básicos unificados. Entonces, es bastante fuerte la multa. Entonces, no creo yo que la vicepresidenta se quede de brazos cruzados y deje pues que se ejecutoríen las sentencias. Ya, pero para el momento creo que la vicepresidenta ya no llegará, digamos, en este caso por las apelaciones y luego por la posibilidad de acceder a la Corte Constitucional. Y en la Corte se tomarán su tiempo igual, o tendrán en la Corte su tiempo para tomar su tiempo. dictaminar. Es muy probable que rompan el orden cronológico, lo hacen en casos de relevancia,
pero tampoco es que es de la noche a la mañana. Usted vio que para revisar los decretos, la constitucionalidad de los decretos del presidente de la República se tomó su tiempito, o sea, se tomó 1 o 2 mesecitos. Y se dijo que también ha entrado en el juego político la Corte También se Constitucional. había dicho eso, que no notificaban una sentencia porque estaban en el juego político, pero ya dependerá mucho de qué es lo que diga, como le digo, el Tribunal Contencioso y también de los intereses de la vicepresidenta de la República. Puede ser que no le interese a ella impugnar eso y quede el tema ahí. ¿Preferir la tranquilidad de pronto? Puede ser. No sé, Claro, es que con mire, todo lo que le involucre, el caso Nene, de su hijo. me todo parece eso. que, claro, se ha visto personalmente demasiado involucrada, demasiado expuesta al tema político, al punto de que hasta se han visto afectados pues, sus familiares. Entonces, es muy dable que la vicepresidenta de la República diga, ¿saben qué? Ahí queda todo y ya no quiero saber más de política. Una mala experiencia para la vicepresidenta. Una mala experiencia para la vicepresidenta, un pésimo precedente para la ciudadanía y para la democracia, que prácticamente ahora ya no sabe o ya no tiene claro quién es la vicepresidenta de la República, pese a que la Constitución es bastante clara en aquello. Desde luego. Dice que esto sería una cortina de humo, la parte política, por ejemplo, tomando en cuenta que estamos hablando de la situación de estos chalecos de las Fuerzas Armadas y hablamos también de la entrega del campo Sacha, quizás a un consorcio casi a dedo, doctor. Podría ser dentro de lo que vivimos, este marasma que vivimos en el país diariamente. Mire, más que una cortina de humo, yo creo que todo se debe investigar, cualquier tipo de situación, cualquier cosa que huela feo tiene que salir a la luz y tiene que ser investigado. Me parece que no es menor la denuncia que han hecho algunos medios públicos, algunos medios de comunicación, perdón, y sobre todo algunos miembros de las Fuerzas Armadas que han indicado pues, que se sienten inseguros con los implementos que se ha dado o se ha brindado para el combate al crimen organizado. Los chalecos y los cascos. Esos ¿no? chalecos, esos cascos, que al final del día lo que estás haciendo es poner en riesgo tu vida y lo que menos esperas es que haya una contratación fraudulenta y que lo que llevas tú para pelear en contra del crimen organizado no sirva para nada o no te proteja. Entonces me parece que es más que válida la duda o las incógnitas que pueden nacer de estos contratos y el gobierno tiene la obligación de transparentar de igual manera qué es lo que ha pasado ahí. Desde luego. Ahora, en este tema de seguridad igualmente, vea que la Asamblea aprueba ese exhorto para que el gobierno pueda hacer su trabajo y buscar apoyo internacional. Esto ya estaba dado también con Estados Unidos, que se firmó un convenio en el gobierno de Lazo y ratificado por el propio presidente. Pero, ¿qué contempla esta situación de la Asamblea, doctor? Mire, el tema de la Asamblea, eso sí me parece que era una cortina de humo. Tú no necesitabas ningún tipo de exhorto. La Corte Constitucional te dio vía libre a ti para establecer tratados internacionales con los que tú puedas establecer alianzas estratégicas, alianzas militares, siempre y cuando no se ceda soberanía y bueno, todo lo que se tiene que analizar. El exhorto a la Asamblea me parece que era un tema más que nada alegórico, me parece que era un tema de una cortina de humo porque no es ni siquiera vinculante, es decir, supongamos que la Asamblea se negaba, tú y de igual manera puedes acudir a los gobiernos y realizar pero el esas gobierno alianzas. sí podía hacerlo entonces. Claro, por supuesto, podía hacerlo Entonces, desde que la Corte le dio vía libre. O sea, esto entonces, ¿qué se puede determinar? ¿Es un tema político, me electoral? parece que es un tema político a través del cual lo que se pretende es tratar de lavarse las manos, tratar de desviar la mirada, tratar de sacar algo de provecho político, sacar algunos votos, ahora que estamos viendo que prácticamente Luisa González y Daniel Noboa están peleándose pues voto a voto, me parece que la presidencia y la república. Entonces creo que son estrategias en las que intentas deslegitimar al contrario, haciendo ver que es el contrario el que no quiere el bien del país y no pues tu proyecto político el que le está causando daño a la ciudadanía. Y esto realmente no lleva a nada positivo. No lleva nada positivo. Estos temas de que se
se politice prácticamente los temas de seguridad. No lleva a nada positivo porque lo que hace es que el gobierno desgaste su tiempo en este tipo de estrategias, cuando por otro lado estás sufriendo, creo que la peor crisis de seguridad que ha tenido el país. No sabes cómo confrontarla. Es evidente que no hay una política pública para combatir la criminalidad, para combatir el narcotráfico, para combatir el lavado de activos, que me parece que son los ejes principales que debería tener las dos propuestas, tanto Luisa González como Daniel Noboa. Porque mira, sin seguridad tú no tienes absolutamente nada, no puedes ejercer ningún tipo de libertad, no puedes salir, ponerte tu negocio porque te están extorsionando, te están matando, te están robando. Entonces la gente no puede ejercer su libertad y eso es grave, porque si no puedes ejercer ese tipo de libertad, no puedes ejercer ningún tipo de libertad, porque la gente que no tiene dinero en su bolsillo no puede acceder a educación, no puede acceder a medicina, no puede acceder a ningún tipo de libertad. Entonces yo creo que hoy en día el eje principal de los gobiernos, tanto de Luisa González como de Daniel Noboa, de las propuestas de los dos, tiene que ser la seguridad. Es lo fundamental en este momento, ¿no? Es quizás la primera preocupación que tenemos los ecuatorianos en torno a la seguridad, y después viene la parte económica. Pero una cosita que me gustaría saber su criterio, en el hipotético de que vinieran fuerzas especiales, como se ha dicho, ¿no? de otros países, no sé, de Estados Unidos o de Argentina, se habla, de Italia, no es que vamos a ver soldados de estos países patrullando, combatiendo al crimen organizado en territorio. Mire, por lo general ese tipo de alianzas estratégicas y militares son sobre todo, o tienen que ver más que nada con inteligencia militar, con inteligencia táctica. ¿Y qué quiere decir eso? Claro, que no vas a ver aquí a los marines o no vas a ver aquí pues a los soldados estadounidenses patrullando la calle, no. Lo que van a hacer ellos es van a brindarte soporte, información de inteligencia, que me parece que en realidad ese es el eje con el cual se combate la criminalidad. No necesitas tú tener un militar, un policía en cada esquina. Lo que necesitas es inteligencia para prevenir el ingreso de armas, el ingreso de drogas. Porque claro, yo no saco nada teniendo en cada esquina a los militares metiéndose bala con los criminales, cuando no controlas de dónde sacaron esos fusiles, de dónde sacaron ese armamento de alto calibre. Entonces, ahí es donde entra inteligencia. Lo otro que hace las alianzas estratégicas militares es que ellos se supeditan al mando de las fuerzas nacionales. No es que vienen ellos... Pero el estatus, doctor, el estatus en el supuesto de estas fuerzas militares extranjeras, ¿cómo entran al país? ¿Con estatus diplomático? Claro, eso sí, por eso es que ya tiene que firmarse. Entiendo que también está ya con los Estados Unidos está claro ese asunto, ellos tienen estatus diplomático. Tienen un estatus diplomático y todo va a depender del convenio que se firme con el tratado que se firme con cada uno de los países. Por lo general entran con un estatus diplomático, eso sí. Doctor, seguiremos profundizando en estos temas. Agradecido por su presencia, muy amable. Gracias a usted. Siempre Gracias al doctor Aldrin Gómez, importante constitucionalista de nuestro país, que ha estado acá en la programación de Frente al Personaje, abordando estos temas que realmente son de mucho interés para todos nosotros. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube, va usted a poder observar este programa, y también en nuestras redes sociales. Siga la coyuntura noticiosa que tenemos del ámbito nacional e internacional. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Frente al Personaje es un programa que se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas, reitero, por el canal de YouTube de Global Opinion. Ayúdenos con sus suscripciones, los likes y los comentarios también son importantes. Y siga las redes sociales también de Global Opinion, que va a encontrar la coyuntura noticiosa permanente en estas plataformas. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y agradecido por su sintonía. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga.
¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.